Bueno, yo he titulado esta presentación planteando como tres cosas, ¿verdad? Cada vez uno de los principales problemas del país es la desigualdad, el crecimiento de la desigualdad, y eso requiere un movimiento sindical y social con más capacidad de lucha y vocación de justicia, ¿verdad? Ponerle mayor atención a esos dos elementos, la capacidad de lucha y la pelea por justicia social y económica. Y la he dirigido en tres partes, ¿verdad? Una mirada primero de la situación económica, una segunda parte sobre el tema de las condiciones sociales y laborales, y una tercera parte, el balance más de coyuntura política. Entonces, empezamos. ¿Qué es lo que vemos? La crisis se agudiza, ya la traíamos, la pandemia ha agudizado y seguimos en pandemia. Ustedes mejor que nadie, como trabajadores del sector salud, lo saben, aunque alguna gente quiere decir que ya no existe la pandemia. Y esta crisis ha profundizado la pobreza, la desigualdad y la exclusión social. Y principalmente esto lo vamos a ver reflejado en los próximos meses con todo el tema de la inflación, el alto precio de los combustibles, etcétera, etcétera. Teníamos nosotros, digamos, desde el siglo XX, para no irnos más atrás, el siglo XX y lo que llevamos de este siglo XXI, estamos en la segunda peor crisis económica de la historia nacional. Vean ese gráfico que data desde 1952, ¿verdad? En los años 56, 57 tuvimos una primer crisis importante que significó una contracción de casi 3 puntos del Producto Interno Bruto. Para quienes estamos más creciditos o creciditas, recordaremos la crisis de los 80s, del 81, 82, que fue una caída del Producto Interno Bruto, una contracción de la economía de 7 puntos. Luego, en el 2008, volvimos a tener, que fue el efecto de la crisis mundial, y hubo una pequeña crisis que significó una contracción, y en el 2020 tuvimos de casi 4 puntos, 3.6, la contracción de la economía. Estos son como los 4 momentos desde 1952 al 2021 que podemos visibilizar 4 momentos críticos, y el 2020 significó ese nivel de contracción. Ahora este cuadro, este otro gráfico en verde, nos trae más acá desde el 2010 al 2021. Bueno, aquí siempre en los datos, depende de quien lo tenga, siempre va a haber algunas diferencias, pero estamos hablando de una contracción en el 2020 de un 4%. En el 2021, por efecto ya de la apertura de la economía y de todas las economías, el año pasado hubo un efecto boomerang que dicen, y la economía creció bastante, pero ya en el 2022 la proyección no es un crecimiento de esos, sino un crecimiento de que va a llegar a casi el 3% en este año. Pero ahí pueden ver ustedes cómo el 2020 provocó esa importante caída económica, de la cual todavía no nos hemos levantado. Y efecto de esta crisis ahora en este año, desde el 2021 al 2022, lo que estamos viviendo es el efecto de la inflación. Ahí pueden ustedes ver datos a julio, o sea, al mes pasado,
bueno, hoy estamos empezando septiembre, pero digamos, hace un mes, la inflación de solo el mes de julio fue de 1.09%. La inflación acumulada del primer semestre del 2022 fue de un 8.52%. Pero si traemos la inflación interanual de de agosto del 2021 a julio del 2022, vamos a ver que es de un 11.48%. ¿Qué quiere decir eso? Que los precios han subido ese porcentaje, más de un 10%, casi la totalidad de bienes y de servicios. Y en este otro gráfico de barras podemos ver, vean, el año 2013, 2012, 2013, a julio, de julio a julio, ¿verdad? Fue de 5.81 en el 2013. Volvimos a tener una alta inflación en el 2013 al 2014. Y luego lo fuimos sosteniendo hasta el 2019. Vino la pandemia y más bien tuvimos una inflación negativa, o sea que los precios no crecieron, más bien decrecieron. Subió un poquito en el 2020, entre la pandemia, el primer año de pandemia y el segundo, y ahora, de julio del año pasado, ahora tenemos este 11.48. ¿Qué quiere decir eso? Que desde hace una década no teníamos un nivel de inflacionario tan alto. Y eso no es un detalle cualquiera. ¿Por qué? Porque golpea directamente el bolsillo de las personas. Y bueno, ¿qué empezamos a ver? Empezamos a ver que el fraude fiscal sigue intacto. Vean ustedes esos cuadros. Lo que está en azul, que son datos del Ministerio de Hacienda, con datos hechos con datos del Ministerio de Hacienda, desde el 2012 al 2018. Resulta que sobre esto del fraude, Ministerio de Hacienda no está queriendo actualizar datos. Entonces hace muy difícil y no es casual, ¿verdad? Esta barra de azul es la evasión del impuesto del valor agregado, del IVA, o con lo que conocíamos antes como el impuesto de ventas. Por eso todavía aquí en el 2018, que son esos datos, se conoce como IGB, que es el impuesto de ventas. El color naranja es el fraude que hacen del impuesto sobre la renta las personas jurídicas, o sea, las empresas. Vean que aunque ha ido disminuyendo un poquito con respecto al 2012, sigue siendo el principal fraude mayor al de el IVA. En gris está el fraude que hacen sobre el impuesto sobre la renta las personas físicas que tienen actividades independientes o liberales, ¿verdad? Esos son los trabajadores independientes que son en muchos casos son los empresarios, ¿verdad? Es todo el trabajador independiente. Esto es muy importante verlo porque vean que están queriendo impulsar cambios en la cotización del IBM para beneficiar al sector de independientes. Pero ese sector, especialmente profesionales, empresarios que tienen que por cuenta propia, son de los mayores evasores, ¿no? Y en amarillo, esta filita que en el 2018 casi ni se ve, son los asalariados. ¿Qué nos demuestra este cuadro? Que el fraude fiscal
no proviene de los asalariados, que los asalariados en general, en un alto porcentaje, de todo el mundo tributa porque su patrono es el que le descuenta. No pasa así con los trabajadores por cuenta propia, no pasa así con los empresarios y tampoco pasa aquí en el azul con los comerciantes que nos cobran el 13%, pero que no lo remiten al Ministerio de Hacienda. Y ahora podemos ver que Hacienda lo trata de poner que quede muy bonito, ¿verdad? Ellos hablan de brechas de cumplimiento. Pero, ¿qué es lo que quiere decir brechas de cumplimiento? El nivel de fraude. Aquí lo que estamos viendo en este primer cuadro sobre que dice ISR, PFAL, que son los independientes, en la parte superior de la pantalla. Bueno, ese 82.7 quiere decir que el 82.7 de los trabajadores independientes que deberían pagar impuestos sobre la renta no lo pagan. Eso representa casi un punto del Producto Interno Bruto. Recordemos, ¿cuánto es un punto del Producto Interno Bruto? 366.000 millones de colones. Repito la cifra, un punto del PIB, 366.000 millones de colones. Bueno, casi es esa cifra la que año a año evaden los trabajadores liberales, los empresarios por cuenta propia, esos sectores independientes. Sigamos en la parte superior del segundo cuadro y podemos ver que en el caso del impuesto del IVA, del impuesto sobre de ventas, hoy llamado IVA, el 33% de los comerciantes nos cobran el IVA, pero se lo dejan en el bolsillo. No lo trasladan, como es su obligación, al Ministerio de Hacienda. 33%. Vean que esto que era lo que veíamos, para que no nos perdamos, eso que veíamos en azul, que es lo del impuesto, bueno, eso representa 2 puntos en el 2018, que es el último dato, 2 puntos del Producto Interno Bruto, para que vayamos viendo las cifras. Es decir, más de 750.000 millones de colones al año. Es lo que nos roban los comerciantes al cobrarnos el 13% de IVA y no mandarlo a Hacienda, porque no es que no lo dejan de cobrar. Ahora veamos, bajemos a los dos gráficos de la parte inferior de la pantalla y vamos a ver el impuesto sobre la renta de personas jurídicas, que es PJ, dice. El impuesto de las personas jurídicas, que nos dice que el 55% en el 2018 de las personas jurídicas que tenían que declarar impuestos sobre la renta, no declararon, burlaron al fisco. Por eso hablamos de fraude fiscal, porque es un fraude. Vean que en el 2012 esa cantidad era de un 65%. Es cierto que ha venido disminuyendo, pero más de la mitad de las empresas que tienen que tributar impuestos sobre la renta no lo hacen en nuestro país. Eso también representa 2 puntos del Producto Interno Bruto. Y ahora sí, vamos a eso que se ve el gráfico 16.
que es los asalariados, impuestos sobre la renta de los asalariados. Podemos ver que en el 2015 hubo un pico importante, pero que quería decir que el 13% de los asalariados que tenían que tributar también burlaban por alguna forma. Bueno, eso bajó y ahora representan un 3.5%. Matemáticamente, esto es un 0.00, lo que pasa es que no aparece ahí 1, ¿verdad? Es una cosa minúscula, es casi un 0.1, ¿verdad? Como porcentaje, poquito menos de 0.1, de 0.10, ¿verdad? Del porcentaje del PIB. Como ven, ahí está desagregado este cuadro del 2018, ese gráfico. La línea azul, la línea naranja, la parte gris y la parte amarilla. Esas cuatro representan ese 5% del PIB. Ese es el fraude fiscal, un 5% del Producto Interno Bruto, que va a 0.8 por los independientes, 2.0 los comerciantes, 2.1 las empresas y con renta, y 0.0 algo los asalariados. Ahí está la fotografía del tema del fraude fiscal, que representa 5 puntos. Multipliquen ustedes 366,000 por 5 y van a tener el dato de cuántos cientos de miles de millones de colones al año no se reciben en el Estado. Y entonces resulta que no hay plata para fortalecer la caja, que no hay plata para mejorar las escuelas, etcétera, etcétera, porque todos estos sectores corporativos están haciendo un violentísimo y amplísimo fraude fiscal. Pero como si fuera poco, vean ustedes esto que se denomina el gasto tributario. ¿Qué es el gasto tributario? Son las exoneraciones que se le brindan y sigue beneficiando a una minoría. El último dato del 2020 que hay por Hacienda es que del impuesto sobre la renta se deja de percibir un 1.71% del PIB porque se les exonera a unas empresas el pago de impuestos sobre la renta. Resulta que son las zonas francas, este 1.71, las zonas francas consumen un 1% de ese 1.71 por la exoneración del impuesto sobre la renta de las zonas francas. En el IVA, 2.29. Pero de ese 2.29, 1.4, casi la mitad, corresponde a lo que se exoneraba de la canasta básica, eso que dice CBT, canasta básica tributaria alimentaria, que no pagaba, empezó a pagar impuestos, no pagaba, estaba exonerada. Entonces ahí un 1% de ese 2.29 lo recibíamos toda la población, pero el otro 1% del IVA, recordemos que las zonas francas no pagan IVA por cualquier compra que hagan en el país, desde un confite hasta un tractor, no pagan ellos el IVA, la zona franca. Entonces ya tienen un punto por impuesto sobre la renta y otro punto por impuesto del valor agregado del IVA. Y hay otras exoneraciones. En total, el gasto tributario para el 2020 significó 4.15.
¿Por qué ha disminuido? Vean en este gráfico del 2016 al 2020. Es muy interesante que empezamos desde el 2018, que era 5.35 y bajó casi un punto. ¿Saben? Que ese bajonazo de un punto se debe principalmente a la entrada en vigencia de la ley 9635, que le puso un impuesto del 2% a la canasta básica alimentaria, de un 1% a la canasta básica alimentaria, que empezamos a pagar por alimentos. Y ahí se da ese bajón. No es que se le cuestionó a las zonas francas y a otros sectores corporativos, sino que el bajón es literal y exclusivamente por el tema del impuesto que puso la 9635. En todo caso, si sumamos este 415 que deja de recibir el Estado por gasto tributario, exoneraciones, y le sumamos este 5% por fraude fiscal, estamos hablando de casi un 9.15% del PIB que se renuncia o se evade, ¿verdad? Se renuncia el Estado a cobrarlos y por otra parte el fraude que hacen. Es una cantidad muy grande, un 9%, y eso es parte central de los problemas que tenemos de las finanzas públicas en el país. Y bueno, esos problemas fiscales nos llevan al problema de la deuda, ¿no? Todos oímos hablar del tema de la deuda, y la deuda tiene que van a ganar los de siempre y van a perder los de siempre. ¿Por qué van a ganar los de siempre? Porque vean en este primer cuadro que habla de deuda, que es un gráfico, ven la línea del centro es el crecimiento de la deuda interna, la verde profunda. La otra verde es la de abajo, que es la deuda externa, que es en dólares, en euros. Vean cómo ha ido creciendo, pero no tanto como se disparó la deuda interna. Y en la línea de arriba, el verde más liviano, es la deuda total, que es la suma de deuda interna más deuda externa. Como ven, desde el 2010 va increciendo. Y en el caso de la deuda interna, es que esos mismos sectores que tienen exoneraciones, que hacen fraude fiscal, hacen grandes negocios con deuda interna, porque el gobierno saca bonos con altos intereses que les pagan para que ellos los compren, y es un negocio redondo donde yo no pierdo, que pueden ser bonos a 3 meses, a 6 meses, a 5 años, a 10 años, donde yo puedo poner 100, 200, 800 millones de colones o más, obviamente, y ninguno de los que están en la sala va a poder comprar bonos de deuda interna, porque uno no compra un bono de 10.000 colones, ¿verdad? Ahí estamos hablando de millones de colones que valen esos bonos. ¿Y quiénes son los que pueden comprar bonos de deuda interna? Bueno, los grandes capitales, que son los que hacen el fraude fiscal. Y aquí vemos en este otro gráfico de barras cómo ha crecido la deuda interna desde el 2010, en la última década, ¿verdad? Es particularmente en los últimos 4 años, que ya se convirtió en el principal componente de la deuda externa. Ese gráfico lo que nos dice es que de la deuda total, por ejemplo, en el 2021, el 60% es deuda interna, el 21%
es deuda externa y hay otro pequeño monto de otros instrumentos, pero que no son catalogados ni como deuda interna ni como deuda externa, y eso contempla la totalidad de la deuda pública. Y el problema que tenemos es este crecimiento de este verde profundo de deuda interna, que es más onerosa. Solo para que vean al final ahí la deuda del primer trimestre de este año a marzo era de 28.400 miles de millones, ¿verdad? De colones. Es una cifra que si uno la pone, no la va a comprender porque estamos hablando de miles de millones de colones, el endeudamiento que hay solo en colones, o sea, solo en deuda interna. Y bueno, afincado al problema de los impuestos, del fraude, de la crisis, tenemos un déficit que en el 2020 cerró en un 8% del PIB, un déficit financiero, y bueno, en el 2021 bajó a 5,18, muy parecido a los años del 2017, 2018. ¿Por qué en el 2020 subió tanto? Bueno, porque se invirtió mucho o bastantes recursos para enfrentar la pandemia, y eso creó desajustes que se hicieron luego en el 2021 con una fuerte contracción del gasto, entre ellos con el congelamiento salarial a los trabajadores del sector público. Y vean qué importante cuando hablamos de los salarios, ¿verdad? Aquí tenemos, vean ese gráfico de 2 columnas. ¿Qué nos quiere decir? Que del ingreso de los hogares, esto en azul, el ingreso de los hogares, del 63% de los hogares depende en el 2021 de salarios. La entrada de ingresos es por la vía de los salarios. O sea, el 63% de los hogares de Costa Rica llevan sus ingresos por el salarial de los jefes de familia. Luego, que del 100%, el 63% es eso. El 14%, casi el 15% en el 2021 de los hogares, sus ingresos son de trabajadores independientes, ¿verdad? Algunos son asalariados, pero la mayoría ahí son de los cuentapropistas que tienen un negocio o que negocito o que hacen consultorías, ¿verdad? Etcétera, etcétera. El 14% recibe pensiones, remesas y otras transferencias, es decir, donde el hogar se sustenta principalmente en la pensión de algún miembro de la familia. Hay una pequeña minoría, el 5%, que el grueso de sus ingresos provienen de que tiene bienes inmuebles, que tiene finca, que tiene edificios de alquiler o casas, y que ahí está el eje central de los ingresos. Y lo café es menos del 2% de los salarios, de las familias, que su principal soporte proviene de subsidios del Estado o de becas, por ejemplo, Avancemos. Vean cómo en el 2020 esas ayudas
representaban mucho más, un 5% de los hogares, y ahora tenemos que es en el 2021 tuvimos que se redujo a la mitad. Por eso, aquí lo vemos en el otro gráfico de 6 barras, ¿verdad? Como en los quintiles, el 1, el 2, el 3, el quintil 1 y el quintil 2 es dividir la sociedad en 5 partes. El quintil 1 y el quintil 2 son los sectores que viven en pobreza y pobreza extrema. Entonces vean ustedes como la gente que la pasa más mal, los salarios representan menos y las ayudas del Estado representan más y las becas. Lo mismo en el quintil 2. En el quintil 3 y en el quintil 4, que son los sectores medios, ¿verdad? También sigue teniendo peso y aún así vemos, pero vean cómo los salarios en los sectores medios es el principal fuente de ingresos. Por eso, el congelamiento salarial que estamos viviendo los trabajadores del sector público es muy grave, porque los sectores medios viven del salario de uno de los 2 miembros jefes de hogar. Y en el quintil 5, que es el quintil, digamos, más rico, aquí hay una desproporción, ¿verdad? Porque pareciera que todavía en ese quintil más rico hay un pequeño sector que recibe becas y ayudas. Pero ahí baja, vean que son otras cosas, reciben ese quintil quinto bastante por rentas de propiedades, bastantes ingresos como personas autónomas, cuentapropistas, ¿verdad? Y no reciben, bueno, reciben otras transferencias, perdón, es que acá sí está diferente. En este ya ahí no son, los cafés no son subsidios del Estado, sino son otras transferencias, por ejemplo, que tienen, son socios de algunas empresas, de alguna cosa, reciben remesas del extranjero por negocios, por sociedades que tienen en el extranjero. Y bueno, asociando a lo anterior, tenemos el tema del desempleo. Esta columna, esta línea verde que está abajo, vean ustedes cómo en el 2020 se incrementó, ha venido bajando 11% de desempleo. Y la tasa, el azul de arriba va mostrando cómo la tasa de ocupación ha decrecido, pero aquí la línea verde es la más importante en este gráfico para ver el comportamiento. Vean que ustedes, que del 2020 al primer trimestre del 2022 es cierto que ha bajado, pero es aún muy alto, que no se compara al periodo previo a la pandemia, ¿verdad? Al 2010. No hemos recuperado los niveles de desempleo que oscilaban entre 10 y 11%, 12% como máximo, y acá estamos en 14% en este momento. Y lo otro que tenemos es la precariedad, ¿verdad? Como la característica dominante del mercado laboral costarricense. Tenemos, para empezar, que del total de personas que tienen un empleo, el 43.5% de esos empleos son informales. Eso es muy grave. Y de los asalariados, el 30% de las personas que tienen un trabajo asalariado, o sea, formalizado en términos de
del lugar donde trabajan, porque no, esos asalariados informales no son los vendedores de la calle, son gente que va a un taller, va a una oficina, tiene un horario, pero no recibe ningún beneficio de protección social, de pensión, de seguro, y es un 30%. Entonces, tenemos 429,000 personas asalariadas con empleo informal, o sea, casi un 30%. En los trabajadores independientes, ¿verdad? La cosa es más complicada. La cosa es más complicada porque estamos hablando de un 88.4, es decir, casi la totalidad de los trabajadores independientes son trabajadores informales. 475,000 trabajadores. Y eso es muy grave, es casi 1,000,000 de personas que no va a tener derecho a pensión, que si se enferma no puede ir a la caja del Seguro Social a que lo atiendan, a no ser que sea una cosa de emergencia, no puede ir a un chequeo médico en la caja porque no tiene seguro, no tiene seguro de salud. Y estamos hablando de casi 1,000,000 de personas, ¿verdad?, que están en esas condiciones. Pero además, tanto los trabajadores formales como los informales, aquí tenemos en Costa Rica la idea de que no sé, somos muy vagabundos. Y vean ustedes, este es un cuadro de la OCDE, que ahora es la moda, ¿verdad? Vean ustedes que los dos países miembros de la OCDE donde más se trabaja, en el primer lugar es México, donde más horas trabajan, y en segundo lugar Costa Rica. Nosotros trabajamos 2,212 horas por año, equivalente a 42 horas semanales. O sea, 8.5 horas diarias. Y no estamos, es el promedio. Ustedes de salud tienen unas jornadas mucho más extendidas. México nos gana un poquito, de 8.5 a 8.6 horas diarias. Y vean ahí abajo, Alemania, que está la azul, Germany, de ahí es el país de la OCDE donde la jornada laboral es la más reducida, ¿verdad? En promedio trabajan 5 horas diarias, 26 horas semanales. Nosotros estamos en el extremo y Alemania está en el extremo. E incluso cuando hablamos de Estados Unidos, que mucha gente, bueno, aquí está en la línea, esta columna verde, que está un poquito más de la mitad, que ahí se trabaja bastante. Es mucho menor la cantidad de horas, 34 horas semanales, 6.8 horas diarias, ¿verdad? Estoy hablando de promedios. Este cuadro de la OCDE desbarata el mito de que los y las ticas somos un montón de vagabundos que no nos gusta trabajar. Estamos enfrentando un serio problema de pobreza, una generalización. Ahí lo ven, es en un cuadro de hogares en pobreza general. La línea azul, estamos hablando de 23%, el último dato del 2021, y en este 2022 no ha bajado mayor cosa, o ha subido un poquito, pero ese 23% representa cerca de 1.300.000 personas viviendo en la pobreza. Vean cómo subió en el 2020 a un 26%, bajó en el 2021, pero todavía está
Desde el 2010 nunca habíamos tenido. Nosotros hemos retrocedido más de 50 años en materia de indicador de pobreza. Y si vemos la línea amarilla, es la pobreza en la zona rural, ¿verdad? Donde siempre fue más, pero efectivamente ahora viene subiendo, tuvo un pico en el 2014, bajó, y desde el 2018, y particularmente en el 2020 y 2021, viene subiendo la pobreza rural. La pobreza urbana, la roja, subió en el 2020, obviamente, ha bajado, pero todavía está por encima de la pobreza que teníamos hace una década. Y la extrema pobreza es igual, ¿verdad? El otro cuadro, ahí lo ven más chiquito, la pobreza extrema. Tenemos las mismas características. La desigualdad, ¿qué es la desigualdad? Bueno, que cada vez un pequeño grupo de la sociedad se apropia de más, y ese coeficiente de Gini yo siempre lo pongo porque el coeficiente de Gini es un coeficiente de 0 a 1, aunque ahí diga 500, véanlo como 0,50, ¿verdad? Léanlo, 0,51. Entre más se acerque un país a 0, es más igualitario. Entre más se acerque a 1, es más desigual. Bueno, vean, en el 2010 nosotros teníamos un índice de Gini de 0,50. A la vuelta de 11 años ha ido sube hasta tener un 0,524. ¿No? Superamos incluso el 2013, que fue el más alto, 0,522. Ahora cerramos el 2021 con 0,524, que es altísimo. Por eso nosotros, Costa Rica, estamos en el único ranking en que estamos, es en el de los 10 países más desiguales del planeta. Y ocupamos la posición 8 de esos 10, de ese ranking de mayores países con desigualdad. Y bueno, en ese escenario tuvimos, en esta situación, tenemos a partir de mayo un cambio de gobierno. Yo lo primero que tendría que decir es que es interesante que en 3 elecciones, en las 2 anteriores en que ganó el PAC y esta, votó la gente por la necesidad de un cambio, pero no queda claro cuál es el cambio que la gente quiere. Dijeron ya lo del PAC no fue un verdadero cambio, y vinieron y votaron por este partido que se formó 6 meses antes de las elecciones y sacó de la gaveta al actual presidente. Bueno, el gabinete que se conforma evidencia un carácter conservador, más conservador que los gobiernos del PAC, tecnocrático, es decir, que son figuras no políticas, no vienen del mundo político, lo cual no necesariamente es malo, pero sí vienen del mundo más tecnocrático. La primera constatación es que hay un fuerte desbalance de cuadros que vienen de cámaras empresariales. Vean ustedes la ministra de Hacienda, que era la presidenta de la Cámara de Exportadores. Vean el canciller, que fue presidente de la OCAEP. Es decir, la OCAEP, como núcleo organizado empresarial, tiene un balance muy fuerte. Hay una mezcla peligrosa, ¿verdad?, de gente sin experiencia en cargos públicos relevantes.
En algunos casos, gente que viene del exterior. Hubo 2 ministros que no pudieron asumir porque estaban fuera del país y asumieron no en mayo, sino como un mes después. Y eso no es un detalle cualquiera, ¿verdad? Hay gente que no ha vivido en este país en algunos años. Es un gabinete donde no se conoce, no han hecho vida de partido, no han hecho vida de ser funcionarios públicos y es literalmente un rejuntado sin mayor cohesión interna y eso es, vamos a verlo en los próximos meses, que tanto se complica. Y lo que tienen en común es una coincidencia ideológica conservadora. Ustedes lo han visto, cómo han manejado el tema de la pandemia, pero también cómo están manejando el tema de la privatización de activos. Algo para mí muy complicado es que lo reclutaron como se recluta en un concurso público, un puesto, ¿verdad? Contrataron una empresa reclutadora, la gente envió currículos y a partir de ahí fueron nombrando. Me decía alguien de ahí conectada a Casa Presidencial que el presidente les comentaba que del actual gabinete él solo conocía a 3 personas, ¿verdad? El resto fue saliendo así de ese proceso de reclutamiento. Y entonces no se sabe cuántas habilidades puedan tener para el cargo. Y ya empezamos a ver cómo hay renuncias de viceministros, enredos, ¿verdad? Empiezan ya a florecer a 100 días de haber asumido. La gran diferencia, digamos, para no irnos más atrás con el gobierno anterior hizo un gabinete reclutando cuadros de los partidos, del PUS, algo de Liberación, por ahí una del Frente Amplio, pero a este gobierno ese reclutamiento no fue en función de acuerdos políticos partidarios, sino que más o menos coincidieran en términos más conservadores. Aquí se está amalgamando paradigmas conservadores, religiosos, neoliberales, ¿verdad? Es esa amalgama para ser parte de ese gabinete. Y me decía, no se lo cuenten a nadie, me decía un alto cuadro de la junta directiva de UCAEP, que ellos controlan el 40% del gabinete, que este gabinete entrante. Eso nunca había pasado en Costa Rica. Es cierto que los gobiernos han tenido muy buenas relaciones con el sector empresarial que responden a esos intereses, pero nunca la UCAEP había tenido orgánicamente un control tan alto en el gabinete. Y eso nos puede pasar la factura. Hablando más sociológicamente, ¿qué estamos viviendo con este gobierno? Es una rearticulación del bloque hegemónico conservador neoliberal en forma más transversal a los partidos. Ya los partidos dejaron de ser como paradigma ideológico y ahora lo que importa es cuáles son los diputados que coinciden o no coinciden. La elección del directorio legislativo el 1 de mayo evidencia la apuesta por consolidar un bloque hegemónico conservador neoliberal por encima de los partidos políticos. Vean ustedes que el partido de gobierno
en la Asamblea Legislativa el 1 de mayo no tuvo problema, no sacó ni candidato para pelear la presidencia de la Asamblea Legislativa, sino que respaldaron a Rodrigo Arias. ¿Y por qué respaldaron? Porque tienen coincidencia ideológica con Rodrigo Arias y con lo que representa la corriente de los Arias dentro de Liberación Nacional. Por eso les decía, es una rearticulación en forma de ese bloque neoliberal, en forma transversal a los partidos. Entonces, ellos no se sienten mal teniendo al frente de la Asamblea Legislativa a Rodrigo Arias. No se sienten mal el partido del IFENSAC teniendo a Rodrigo Arias porque coincide en la reforma del Estado, para ellos la privatización. No tiene problema en la unidad porque coinciden. Y el 1 de mayo fue una elección sin mayores complicaciones, como otros años. No hubo ni problemas en las presidencias de las comisiones, en fin, que se cohesionó todo ese sector. Ya los partidos políticos hoy son simples maquinarias electorales, a excepción de la extrema derecha neoliberal. ¿Cuál es esa extrema? Partido Liberal Progresista del IFENSAC, que ellos sí tienen una apuesta ideológica, ¿verdad?, desmanteladora de lo público. Y ahí yo meto a corrientes de todos los partidos, ¿verdad?, que tienen esa apuesta privatizadora. El PLN está teniendo broncas internas, contradicciones internas muy fuertes. Vieron ustedes la renuncia de Laura Chinchilla, las exigencias de que renuncien los excandidatos, el ataque al figuerismo, ¿no? Hay una revoluta y no se sabe qué va a pasar en el PLN, pero todo indica que más bien van a ser las corrientes conservadoras, si queda algo de ese partido, las que queden al frente. En el PUS se manifiesta la apuesta neoliberal con el nombramiento del nuevo presidente, Juan Carlos Hidalgo, en la última asamblea del PUS, donde Juan Carlos Hidalgo viene del Instituto Cato, formado ahí en Estados Unidos. El Instituto Cato es el think tank, el tanque de pensamiento del sector más neoliberal del consenso de Washington, y él es el que asume la presidencia en otro acuerdo al interno del PUS, porque fue una elección literalmente por consenso. Y lo que vamos viendo, vean cómo el PUS entonces, ahora sí, sin ningún problema, pone al frente a un verdadero neoliberal. Ya no hablan de la ideología social cristiana y la parte social, y que el viejo calderonismo siempre levantaba las garantías, los años 40. No, ya Juan Carlos viene con una línea y habla de modernización, que le hace lo de modernización como factor de neoliberal. Está en los neopentecostales de Nueva República, que en materia económica no se diferencian de nada de los Arias ni de Juan Carlos Hidalgo, y casi se parecen mucho al Partido Liberal Progresista, ¿verdad? Ahí la Nueva República, neopentecostales tienen esa misma agenda, y la extrema derecha, que yo denomino la extrema derecha neoliberal, es ese Partido Liberal Progresista, que se presenta efectivamente como los únicos puros liberales, ¿verdad? A ellos no les gusta que uno los hable como neoliberales. Vean ustedes que todos esos partidos que tienen representación en la Asamblea Legislativa, hay una impronta o un peso neoliberal muy fuerte. El Frente Amplio, a pesar de contar con una muy buena representación, tiene 6 diputados y diputadas,
posiblemente va a ser arrinconado, muy aislado, por esa cohesión orgánica de los otros partidos, ¿verdad? Que es el aspecto novedoso de este periodo, que hay esa cohesión que yo creo va a ser más fuerte que la cohesión que tuvo estos sectores neoliberales tuvieron en el gobierno de Carlos Alvarado en la Asamblea Legislativa. Y bueno, ¿qué es lo que empezamos a ver en estos 100 días? Empezamos a ver una agenda desmanteladora, la profundización, que ya avanzó bastante con Carlos Alvarado, ¿verdad? Un proceso de desestructuración institucional pública, ahora sí más coherente, ahora sí más profunda, ahora sí más orgánica, promovida desde un gabinete corporativo empresarial. O sea, desde dentro están nombrando ministros cuya finalidad es hacer este proceso de desestructuración de la institucionalidad pública. Y lo que no puedan hacerse desde ahí, desde adentro, lo harán desde la Asamblea Legislativa. Y bueno, ya vemos los anuncios de poner en subasta la banda 5G que ha tenido históricamente el ICE. Eso es hacer como hicieron con las frecuencias de televisión y de radio, donde Canal 7 paga al año, creo que son 40.000 colones por el alquiler de la frecuencia, porque nunca se les reacomodó. Bueno, es subastar a las empresas multinacionales el Internet, la banda para 5G, vender el BCR, vender el INS, vender VIX, ¿verdad? Así que vamos a tener este tema de reforma del Estado desde dentro con los ministros y con los presidentes. Bueno, vean ya la discusión en la asamblea, en la junta directiva de la caja, de bajarle a los empresarios las contribuciones que tienen que dar como patronos, ¿no? Eso promovido desde la presidencia actual de la caja. Y lo que no puedan desde dentro lo harán desde la asamblea. Bueno, ya con bombos y platillos anunciaron la conformación de la Comisión de Reforma del Estado. ¿Y quién la preside? El IFENSAC. ¿Y quién lo propuso? Rodrigo Arias. En los hechos reales, tangibles, el dato nos está demostrando eso. Entonces, aquí vamos a ver cuánto va a durar estas broncas que se tienen La Nación, Canal 7, Colombia, con el gobierno, pero posiblemente mi valoración es que cuando ya vengan todas estas propuestas de privatización, ahí van a estar ya esas diferencias de ese poder corporativo no lo va a tener. La política económica van a seguir con la austeridad presupuestaria, aunque hoy ya vi que sacaron un decreto sobre regla fiscal. No lo he estudiado, pero pareciera que es seguir flexibilizando, que no se aplique regla fiscal, que ha sido una barbaridad de desmantelamiento de la austeridad presupuestaria y habiendo los recursos. Es que la regla fiscal impide utilizar los recursos. Nos está anunciando la renegociación con el FMI y ya vieron ustedes, anunciaron que la venta de activos lo van a proponer como parte del nuevo paquete. Están planteando un nuevo préstamo con el Fondo Monetario. Y bueno, él, cuando fue ministro de Hacienda, habló del fraude y de toda la barbaridad, y siendo presidente se olvidó del tema fiscal y del tema del fraude. Entonces, pareciera que no va a opinar sobre eso. Están impulsando lo de empleo público, perdón,
sin claridad de cómo van. Mideplan todavía está muy enredado, pero recuerden que empleo público entra en vigencia en marzo, ¿no?, del año entrante. Van a profundizar la agenda antilaboral. Hoy están metiéndole fuerte al proyecto que elimina la jornada laboral de 8 horas. Olvidémonos de ese cuento de jornada 4-3, porque lo que están planteando es eliminar la jornada laboral de 8 horas y que como jornada ordinaria, como dice el código, y que la jornada laboral ordinaria sea de 12 horas. Esas otras 4 horas que en casos excepcionales, cuando lo trabaja una persona trabajadora, se le pagaban como horas extras, ahora ya no se le pagan porque son jornada ordinaria. En la caja puede ser gravísimo. Recordemos que la caja tiene 3 turnos para cumplir con 24 horas. Con esta jornada laboral de 12 horas, ya se ahorra un turno, ¿no? Y entonces todo mundo que podía va a trabajar ya no 8, sino 12, aunque hay funciones donde sí se trabajan 12, pero ya va a ser jornada ordinaria sin pago de horas extras. Están planteando la eliminación de la cesantía, están planteando la eliminación de los fondos de ahorro institucionales. Ahí está el de la caja metido en el proyecto de ley. Están planteando una reforma al Código de Trabajo y mantienen la apuesta de continuar con la política de congelamiento salarial. Yo creo que este es el gobierno de la política de shock, porque tiene lamentablemente este presidente, ese talante un poco autoritario. Vean, empezando lo que dijo, van los puentes para San Carlos. Todos nos imaginamos y fueron. Y hoy, 1 de septiembre, los puentes no están puestos. Pero lo que quedó en el imaginario de la gente es que hay un presidente que ordena y se aplica. Bueno, porque es un show hecho para eso. Porque hoy esos puentes allá en San Carlos todavía por distintas razones no se han podido poner. No es un gobierno que le esté apostando a ejercicios de diálogo social. Ellos te convocan, te dicen y no discuten, ¿verdad? Eso es más como todo esto que en estos 100 primeros días se puede ver como un maquillaje de la acción de gobierno, y entonces te invitan a casa presidencial a decir ahí estamos, pero nada en concreto. ¿Cuáles son? Me atrevo a plantear algunas tareas de lucha. En primera instancia, para el movimiento sindical es la defensa del conjunto de nuestro Estado social de derecho. Y yo pongo en primer orden, creo que el movimiento sindical tiene que poner en primer orden la defensa de instituciones emblemáticas severamente amenazadas. La Caja, el Seguro Social, el ICE, Recope, las universidades. Ya hemos visto todo lo que ha pasado con el Fondo para la Educación Superior, y los ataques a la caja, ¿verdad? La otra tarea, enfrentar esta reforma del Estado o de desmantelamiento de nuestra institucionalidad pública, que esa es la apuesta prioritaria de este nuevo bloque hegemónico neoliberal. Vienen por esta reforma del Estado. Tenemos que tener mucha claridad en cuál es la agenda de ellos. Tenemos que prepararnos para enfrentar la profundización del ataque a los derechos y condiciones laborales, ¿verdad? Esto de la eliminación de la jornada de 8 horas, de lo de la eliminación de la cesantía, las reformas al código, las restricciones al derecho a negociación colectiva, ¿verdad? Tenemos que discutir, y lamentablemente no lo estamos haciendo los sindicatos, es una estrategia para enfrentar la entrada en vigencia de la ley de empleo público. Como que cada quien está viendo a ver cómo cuida lo suyo, cómo enfrenta, pero
y tenemos que preparar de forma más estratégica como sector cómo nos vamos a posicionar frente a eso. Colocar, el movimiento sindical debe volver a colocar en primer orden la lucha contra el alto costo de la vida y la lucha contra el congelamiento salarial y el reajuste salarial. ¿Por qué digo eso? Vean ustedes la última encuesta del CIEP de la Universidad de Costa Rica demostró que el actual gobierno a los 100 días tiene un 79% de aceptación, pero cuando le preguntan los problemas, los principales problemas, el primer problema que la gente está poniendo es el alto costo de la vida. Y lo vemos todos y todas, ¿verdad? Todos los días cuando salimos al supermercado, al chino de la esquina, a comprar algo, vean lo del dato del café. El café en el último año ha subido un 150% y todos, casi el 90%, tomamos café todos los días y no una sola vez, sino varias veces. Así que tenemos que poner ese tema como una prioridad y poner también en debate en nuestra agenda el tema de la renegociación del acuerdo y el nuevo acuerdo con el FMI porque va a traer más restricciones. Finalmente, para mí, ¿cuál es la tarea, nuestra tarea estratégica como movimiento sindical? En primera instancia, derrotar esta agenda desmanteladora, privatizadora, como desde los 90 no teníamos una propuesta privatizadora y desmanteladora de la institucionalidad pública, que es, repito, la acción prioritaria de este bloque, nuevo bloque hegemónico neoliberal, pero que derrotar esta agenda no puede ser en solitario el movimiento sindical. Y creo que debemos trabajar por impulsar y promover un gran frente multisectorial de defensa del Estado Social de Derecho, que incorpore a las universidades, a los pequeños productores, a los sectores municipales, a las organizaciones de mujeres, a fuerzas y políticas, sectores políticos, ¿verdad? Es un poco hacer lo que hizo el extinto expresidente don Rodrigo Carazo cuando en los 90 creó el Consejo de Defensa de la Institucionalidad, conocido como CDI, que logró pararle a Miguel Ángel y a otros la propuesta de la venta y al mismo Figueres de José María en su gobierno de los 90, pararle la venta de los activos estatales. Entonces es necesario concertar ese gran espacio con esa multiplicidad de sectores, pueblos originarios, transportistas, la Iglesia Católica, y cuyo eje sea la defensa de nuestro Estado social de derecho como tarea estratégica. Así que es lo que quería compartir con ustedes.